Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, martes 20 de enero del 2026, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, distrito que está totalmente colapsado en la zona metropolitana. Yo llegué aquí porque Dios es grande y misericordioso, como dicen, ¿no? Con la lengua de corbata, porque el tapón, bueno, le digo que está colapsada la ciudad, las avenidas están todas repletas de vehículos. La razón, bueno, un vehículo se incendió en el túnel de la 27 y ya ustedes saben, entonces se arma el no temené. Se bloquea el tránsito en esa espina dorsal fundamental, en esa vertebral de la capital, oeste-este, fue de allá para acá, cerca de la Tiradentes. Entonces se detuvo todo el tránsito, ya ustedes saben, y en las esquinas no se puede doblar, todo el mundo atravesado. Es un lío grandísimo aquí en la capital el día de hoy. Que por lo general andamos con el taponcito siempre al lado. Aquí los tapones son cosas cotidianas, habituales y corrientes. Pero bueno, esa es la realidad. Por suerte llegamos a tiempo aquí al canal, nos preparamos inmediatamente y aquí estamos. Hay mucha gente que está todavía. Yo pasé por el colegio San Juan Bautista y digo, pero todo este grupo de muchachos aquí, obviamente nadie llegó a tiempo. Nadie llegó a tiempo. Todo el que venía de otra luz, ahí estaba cantidad de muchachos que lo que hay cuando paso por ahí, a eso de las 8 y algo, que va, está el gentío allá afuera, todo el mundo retrasado. Así que en las oficinas y en los sitios, depende a la hora que haya ocurrido el percance ese, hay mucha gente que ha llegado tarde. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, mañana es día de Nuestra Señora, nuestra patrona, la Virgen de la Altagracia, y la peregrinación a Higüey. Hay muchos dominicanos y hasta del vecino país, muchos haitianos van también a Higüey. Allá amanecen, eso hay que verlo. El que no ha visto eso se asombra. Hay gente que desde hoy ya se fue para allá y desde antes, no sé. Mañana estaremos, como siempre, dando una vueltecita por allá, por la Basílica. Bueno, eso mañana, 21 de enero. Ayer estaba en los Estados Unidos día de fiesta, el día de Martin Luther King. Y es un feriado importante. Y mucho frío en la zona aquí en la parte sur de los Estados Unidos, la Florida. Obviamente en el norte definitivamente que hay frío. Pero en Florida está nevando en determinadas áreas. Ya usted puede imaginarse cómo es que está el clima. Cómo está el clima. Y tenemos aquí a nivel local, habló la conferencia del episcopado, ahorita vamos a conocer de esas informaciones. La ministra del Interior, la señora Raful Faride, dio declaraciones desmintiendo denuncias que ha habido de tráfico de órganos y eso. Lo que pasa es que se han ido desapareciendo muchos niños, no aparecen nunca. Ahí está lo de la niña esa por allá por Puerto Plata, estuvo hasta el FBI, no han encontrado rastro. Se han dado muchas versiones, que si los tíos, que si familiares y un sinnúmero de cosas que uno no acaba de entender, pero Faride Raful dio unas declaraciones rechazando eso y diciendo de las complejidades que eso implicaría, pero agarran una muchacha que se iba a robar unos niños, un niño o una niña o algo en un colegio. Hay que estar pendientes, señores, y hacer de vigilantes. Hacer de vigilantes. Los colegios tienen previsiones de que no te entregan un niño si no es a una persona autorizada. Y no los dejan salir, los colegios ordenados, ¿verdad? Evidentemente hay otros lugares en donde tú ves los niños y esos muchachitos saliendo. Allí hay una parada de guaguas del buen servicio ese, que hay que reconocerlo. Hubo problemas y lo criticamos. Por ejemplo, en Santiago se compraron vehículos de esas guaguas, transporte estudiantil, amarillas,
que está muy bien, esos muchachos, yo los veo ahí en las avenidas que lo llevan para arriba, para abajo, para la escuela, eso está bien. Bueno, criticamos cuando en Santiago se denunció que se compraron las guaguas eléctricas y no había dónde cargarlas. Y eso. Entonces, obviamente, esas son cosas que llaman la atención. O por brutalidad o porque pueda hacer una búsqueda. Y cualquiera de las dos está mal. Pero bien, decía que ahí cerca de mi casa se reúnen de una escuela, talentosos muchachitos, ahí hay de todos los tamaños, a esperar que pase la guagua esa, el autobús que los lleva, y en esa calle que ahí paran ellos haciendo desórdenes y brincando y jugando y correteando, que todo el que va a pasar por ahí tiene que estar pitando bocina, no vaya a llevarse un muchacho de esos. O sea que así mismo como usted ve todos esos niños, hay posibilidades que delincuentes, y en ese sentido, pues puedan hacerle daño, o robárselos o qué sé yo. De todas maneras, Faride desmintió, dice que no existen redes de tráfico de órganos, que no tenemos constatado que exista red con herramientas que permitan este tipo de cosas, dice la ministra del Interior. Y llamó a tratar el tema con cuidado para no generar falsas alarmas. Lo que yo también quería añadir, es cierto, ellos tienen razón. Eso es como dicen, un asesino en serie, entonces todo el mundo se siente cohibido. Pero yo creo que nosotros, que la población también tiene que, usted ve un niño en la calle solo, hacerle saber a los padres para que por lo menos se sientan la presión de la sociedad. ¿Quién es su papá? ¿Dónde está? Váyase para su casa. Qué sé yo, cosas así. No sé, que colaboremos también. Usted ve un tipo raro que va a agarrar a un muchachito. ¿Por qué usted está? ¿Con qué va con ese muchachito? ¿Para dónde va? O sea, hay que también colaborar, ¿eh? Se puede ayudar. Bien. Señores, cuando se aprobó esa ley, ese adefesio, ese mamotreto, ¿se recuerdan? Yo dije, pasaron un par de días y yo tenía otros temas muy importantes. Me refiero a una ley que se sancochó. Es la palabra que nosotros usamos. Mi papá me decía salcochó. Yo nunca he podido decir así. Sancocho, el sancocho es sancocho. Y sabemos cuando decimos sancocho. Se sancochó esa ley, se pasó a la carrera en la Cámara de Diputados y al otro día fue en el Senado, con el rechazo y la solicitud de la oposición, Fuerza del Pueblo y PLD, de que se mandara a comisión. No, le dieron para allá. No sé si fue primero en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero es lo mismo, como decía el Gago, es lo mismo. Es lo mismo y para los fines prácticos. Se sancochó eso, se aprobó, se mandó al presidente para su promulgación y yo a los 2 días fue que me pude referir al tema y dije, tenía este tema en carpeta, ¿recuerdan ustedes? Dije, a mí esto porque, oye a gente hablando, porque hasta los términos, señores, hay que dominar los términos, hasta el idioma. Otro es, contratistas sin contrato. No, ingenieros. Yo soy ingeniero, a mí me dan una obra y me la dieron, pero yo tengo que tener un contrato. Si yo tengo un contrato, yo soy contratista. Pues si yo tengo un contrato, yo no soy contratista. Que esa carretera ahí y ahora no aparece, ¿cómo se cubica? ¿Cómo se sabe cuánto tú invertiste? En un país como este, donde todo el mundo anda en búsqueda. Y yo le decía, y ustedes ven que metieron y que 500, qué sé yo cuánto, eso es bulto. Ahí de que había un grande que motivó eso por detrás. Yo dije todo eso. Porque el sentido común a ti te dice, ¿cómo es que se va a aprobar una ley para pagar algo donde no hay ni un papelito que evidencie, que compruebe? Porque son viejas y son deuda del Estado. Pero yo le decía, pero bueno, ¿deuda de quién? Como diría el presidente Balaguer, ¿urgente para quién? Ahora, hasta desde la época del 96. Entonces el presidente, que tiene ahora, porque definitivamente que de la Procuraduría, de la Consultoría Jurídica de don Antoliano, salieron muchas pifias. La ley de trata, que él salió defendiéndola. ¿Usted no la ha leído? Digo, no, la hemos leído muy bien. Quizás no la leyeron ustedes que sacaron ese motreto de ahí. Bueno,
Pero nada, no queremos, don Artoliano es una persona muy decente y todo, pero definitivamente no es lo mismo que Subero Isa, que actualmente está ahí. Y de entrada, miren la diferencia. Abinader devuelve al Congreso la ley que autoriza pagos atrasados a contratistas y pide límites claros. No es a contratistas, es a ingenieros, porque si no tienen contrato no pueden ser contratistas. ¿O no? Es simple. Es simple. Puede que parezca semántico, pero no. Pero justamente por ahí es que viene el problema. ¿Cómo vas tú a pagar algo? ¿A qué? Haz eso. ¿Cómo usted se mete a hacer algo, una obra y una inversión y luego de tiempo acá no se documentó y no se perfeccionó el documento? Que haya aunque sea un papel que diga, sí, son 300 millones, 25, 10 millones, 5 millones, 300 mil pesos, yo no sé, lo que sea. Que luego debió haberse hecho una ubicación y certificarlo y está un documento que garantice que tú tienes eso, que hiciste eso. ¿Contra qué se te va a pagar? Yo decía todo eso, el sentido común, es la lógica. Veamos lo que dice el presidente. La carta donde él veta la ley, la devuelve al Congreso. La ley que autoriza pago de deudas por obras estatales ejecutadas a pequeños contratistas. Dice el presidente que pone en riesgo las finanzas públicas. Mucha gente se ha ido más por ahí porque hasta el presupuesto, la ley de ingresos y gastos públicos se llama. Para tú designar, para tú certificar un gasto, tienes que tener de dónde provienen los ingresos para esos gastos. Y él dice que pone en riesgo las finanzas públicas, pero es ya más teoría, ¿verdad? Obviamente, más la parte conceptual, ya que ordena desembolso sin establecer la fuente de los recursos. Pero aquí es donde entra en la parte práctica. Eso es la parte conceptual y legal. Siempre tiene que decirse de dónde viene. ¿Tú quieres que yo le pague 25 allí? Dime dónde lo voy a sacar. Ponle impuesto a los cigarrillos, ponle impuesto a la gasolina, ponle esto, ponlo allí, pon lo que tú quieras, pero tienes que decirlo. Eso es lo que hace la ley de presupuesto que se aprueba todos los años. Dice, pero en esta parte donde le entra la parte práctica, dice sin identificar la fuente y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles. Términos netamente jurídicos. Un jurista, eso es Subero que está ahí detrás. Líquidas y exigibles. Exigible. ¿En base a qué tú me exiges a mí que yo te debo si tú no tienes ni un papelito que diga que yo te debo? Que diga cuánto te debo. De aceptación de esa obra que tú se supone que me hiciste. Cualquier documento de eso serviría para esto. Por eso dice líquidas y exigibles y que sean ciertas. Pero si no hay contrato, desafortunadamente, ¿cómo usted se puso a hacer una obra? Entonces, sencillamente, incurre en inconsistencias jurídicas y presupuestarias el texto aprobado. Eso dice la comunicación. La ley, prestenle atención a estos términos, pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez. ¿Cómo es que yo te voy a reconocer que te debo de 20 millones si tú y yo ni firmamos, si yo te ordené nada, si yo no sé, yo tengo constancia? Pretende reconocer sin una verificación de su certeza. Se hizo ciertamente, ¿cómo, cuánto fue? Se invirtió, fue en bloque de 8, fue en bloque de 10, qué sé yo, fue en varilla de 1 pulgada, de 3/4. ¿Cuánto es el presupuesto? 200 millones. No, ¿qué pasa? Eso como está como los cuadros haitianos. 2,000 pesos. Y tú usted va, no, que te lo den 500. Mira, está loco. Y cuando viene a ver, te lo están vendiendo en 25 pesos. Ninguna ley que ordene pago puede tener validez si no identifica los recursos. Esa es la parte conceptual. No fija un monto consolidado de la deuda, ni dice cuánto, ni la fuente. No se establece fecha al corte. ¿De qué fecha a qué fecha? Ahora aparezco yo, miren, a mí también me deben. ¿Dónde está su papel? No, igual que aquello que no tiene ningún papel. Yo nada más me recuerda un cuento que me hicieron que había un
un ganadero, amigo de Balaguer, de eso que él tenía en una localidad, no sé si es Constanza o en Jarabacoa, que una vez lo recibe en su oficina. Fulano, ¿cómo tú estás? Y usted, doctor, yo qué, yo cuánto. Y que mire, doctor, pues yo vine porque yo quiero que usted me asigne la carretera de tal sitio por allá. Le dice, pero fulano, ¿y tú eres ingeniero? Ajá, pero usted no es doctor. Y le dicen, doctor. Usted no es doctor. Y le dicen, doctor. Imagínate tú, al presidente de la guerra explotado de la risa. No se establecen fechas ni se a partir de la cual yo aparezco. Miren, yo también tengo una obra ahí, denme mi cuarto. ¿Y dónde está su papel? No, yo no tengo, igual que aquellos que tampoco tienen. Señores, porque es que no era una ley, era un adefesio. Pero la zancochan en la Cámara de Diputados y la zancochan en el Senado. Y mandan ese mamotreto jurídico para la aprobación. Claro, dinero que se mueve ahí. Ay, Dios mío. La propia ley, en lo que dice la ley, dice, reconoce que muchas obras excedieron topes y se ejecutaron sin disponibilidad. Pero aquí en Macondo todo es posible. Todo es, no, la palabra es, todo es sancochable. Esa es la palabra. Le dice que el Ministerio de Economía que paga, el Ministerio de Economía ni presupuesto lleva. Un tollo. Y ellos orondo aprueban su cosa. No solamente la zancochan en los diputados, no, la fríen en los senadores. Qué cosa tan grande, señores. Pero nada, por eso pasan las cosas que pasan aquí. Mientras tanto, ayer la conferencia del episcopado, por cierto, se refirió, porque mañana es 21, y hay que, ¿verdad? Se refirió a los problemas actuales, como siempre, que está experimentando la sociedad. Iglesia llama a evitar privilegios e impunidad. Lo que se vio en las sentencias y en las solicitudes de medidas de coerción que pidió el Ministerio Público. ¿Se recuerdan? 3 con arresto domiciliario, a mí no me importa quiénes sean, y 6 por allá, cuando o toro o vaca, lo hubieran soltado a todos. Yo pienso que lo hubieran puesto, tenían que ponerle la fianza y soltarlos. Soltarlo, o sea, soltarlo bajo fianza, con medida de coerción y que vayan a su juicio. Eso es lo que yo pienso que debió haber sido. Pero no a unos presos y a otros no. ¿Cómo así? Digo, están todos presos, pero con arresto domiciliarios unos y presos otros. ¿Por qué? ¿A santo de qué? Bueno, eso habla la iglesia, privilegios e impunidad. La conferencia del episcopado, en su carta pastoral, señaló eso. Que la justicia sepa sancionar de modo ejemplar a todos, según el tamaño causado a la sociedad por la corrupción. Las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos. Se refiere al desastre de Senasa, que tú ibas a buscar, mire, yo tengo una persona acá, y no, es que eso no lo cubre, porque eso es medicina, eso es catastrófico. Las vacunas las vendían, el negociazo que tenían, pero tú ibas con una necesidad, y ahí hay como 400 personas en el programa de enfermedades catastróficas en lista de espera, que hemos conocido las denuncias aquí a cada rato, de los oncólogos, el Instituto Oncológico y de las asociaciones donde la gente o se murieron o ya se murieron o se le complicó. Pero para la gente no había, pero para el negociazo que hicieron, el fraude, no se sabe ni cuánto es todavía, ¿eh? Entonces la iglesia se pronunció con relación a eso y sabemos qué es eso. Por otro lado, hablando de Senasa, justamente ya que la iglesia no lo menciona, pero sí lo infiere, ayer decía en la prensa que del expediente, en los interrogatorios que se le hicieron al señor Giraldes, al gordo, que era el que recolectaba del grupo RID y de los otros, eran muchos ahí, los montos del soborno, del dinero que tenían que dar para atrás, que ese dinero era para la campaña del PRM, según decía, le instruía Jacín a él. El PRM que le dieron ese bolazo ayer, se refirió hoy, se desvinculó, hizo una comunicación al listín diciendo que se rechazó cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
rechazo categórico. Se defiende y tiene razón y tiene la legítima razón y tiene todo el derecho de defenderse. Dice que el gobierno como acusador, no como cómplice. Como que el presidente fue que ordenó y que se habló, bueno, después que el lío se armó. La auditoría habla desde el año 23, y a él lo quitan en el 25, en agosto. Y ese escándalo viene arrastrándose y lo dejaron ahí. Así que tampoco es eso de que el gobierno se constituyó, igual que los casos de narco, que no es aquí que los agarran, los vienen a buscar la DEA. Ni siquiera los extraditan de acá. Le dejan que se vayan y se entreguen ellos allá para que arreglen su mundo de la manera más fácil. O sea que ahí no le quedó. Defenderse y rechazarlo, eso está muy bien. Lo veo bien, pero eso de querer presentar que el gobierno en esta hora, ahora el gobierno en otros gobiernos posiblemente se ocultaban igual que se ocultan ahora, cuando no se pueden ocultar porque vienen de fuera, que explotan los casos en Estados Unidos, obviamente aquí no pueden guardarlos. No toleraremos ni toleramos desbordamientos éticos. La poesía está muy bien, está correcto, ojalá y sea así. De la justicia independiente. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno. Eso no se lo cree nadie. Aquí no hay ninguna justicia ni independiente, ni independencia, ni Avenida Bolívar, ni nada. Eso es mentira. Pero esa es una narrativa. Esa es una narrativa que existe y no vamos a negarla ni a señalar nada al respecto. Pero porque ayer se habló, salió eso está en el expediente que investiga el Ministerio Público. No es el Listín Diario, no es Miguel Franjul. Y el periódico lo publica. Como derecho, digamos que ni a réplica, porque él no tenía que replicarle al Listín, tenía que dar su destacio pagado y decirle que lo publiquen, y lo iban a publicar como quiera. Pero es legítimo lo que ha hecho el Comité Ejecutivo del PRM. No hay ningún problema con eso. Lo único que esas declaraciones tienen que estar ajustadas a lo que es la realidad. No es la oposición que lo ha dicho. Mira la iglesia cómo habla de la impunidad y la corrupción, el caso Senasa. Que el gobierno fue, pero el presidente fue que lo politizó el tema originalmente, acuérdense. Que fue, digo, sí, nosotros sometimos en noviembre del 24 y Jacín salió diciendo, no, el que llevó la cosa fui yo. Diciendo, bueno, y es verdad, pero después lo quisieron tapar y se mantuvo tapado y todo el mundo bien. Y si Sarril con el lío ahí no actuaba. Pero bien, pero bueno. Esa es la parte política del tema y es legítimo que el PRM riposte y se defienda, pero no era contra el Listín, es contra el expediente, contra la Procuraduría. Señores, recordarán ustedes que cuando lo de Venezuela, el presidente Donald Trump a las 11 de la mañana da una declaración, una rueda de prensa, sobre lo de Maduro y el secuestro y se lo llevan y todos los que él habla y que vamos a ocuparnos y que nosotros y que Marco Rubio y que PGC, que nosotros vamos a administrar, que yo soy el presidente interino, todas esas boberías que habla. Y dijo sobre María Corina Machado, que le preguntan, no, porque es una señora porque siempre es así, pero él no tiene el respeto del pueblo venezolano, no tiene el apoyo. Yo dije aquí, ¿cómo así? Pero ella es que ha ganado las elecciones porque ni siquiera Edmundo González. A Edmundo lo pusieron ahí porque a ella la bloquearon, que no podía participar. Y ella era la líder de la oposición. El señor Edmundo está ahí porque había que poner a alguien, ¿no verdad? Como el mío sí está ahí. Y yo dije, ¿qué cosa? Pero ella acaba de ganar unas elecciones en donde Maduro y su régimen, que hoy son los que gobiernan Venezuela, se robaron las elecciones, no que hicieron un fraude. Yo soy coherente con lo que siempre he dicho aquí. Yo tengo esa vamos a decir que, esa virtud. No se robó, no hizo fraude. No, ¿qué va a hacer? Fraude cuando tú te llevas una mesa, arreglas una cosa. No, se robó las elecciones. Se robaron las elecciones, esos maduristas, chavistas, esos que están ahí, Diosdado, Padrino, la Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, hoy es la presidenta, o sea, el régimen,
chavista. Se robó las elecciones. No ganaron en una de las 31,000 mesas, creo que era. No publicaron una sola acta. Porque no había una donde hubieran ganado. No hay manera de que hubieran podido ganar una sola mesa, no ganaban. Y obviamente no dieron las actas, por eso no se los reconoce el Centro Carter, el presidente Leonel Fernández, el otro señor que estaba, no me acuerdo, bueno, anyway, y todo el mundo lo sabe. Pero quien ganó eso fue María Corina, y si andaba en él escondida por ahí, hasta que, bueno, pasó. Y yo decía, pero ¿por qué Trump sale con eso? Y yo después les dije, miren, yo lo que él está quillado por lo del premio Nobel. Pero el premio Nobel lo otorga un comité privado. Alfred Nobel, aquel petrolero que creó ese químico, que creó ese premio, que se reconocen en química, física, matemática, economía, en todas las áreas, y hay esa parte de la paz. Oye, este hombre que anda vuelto loco queriendo eso, porque él no entiende cómo que a Obama le dieron eso, que él es el que más merece ese premio en toda la historia, él siempre el más se va, según él, lo que él dice, porque lo que él dice, que él ha parado ocho guerras, que no es verdad, y todas esas cosas que él acostumbra a decir. Yo decía, eso debe ser por ahí. Y después veía en la prensa que habían comentarios al respecto, y cuando ella va a la Casa Blanca, le dice que ella está dispuesta a entregarle su premio a él, para no buscarse problemas con este señor tan difícil de bañar. Y le dicen de Noruega, eso es un premio. Digo, sí, que yo a la casa de los cuadritos y compre un trofeo de eso y se lo ponga en su cuarto. Me lo gané jugando tenis. Viste, tú lo compraste, tú no te lo ganaste. Igual este caso. Ella dice que se lo entregó y los noruegos salieron diciendo, mire, eso no se entrega, eso obviamente es una ridiculez. Nada más una persona como él es capaz de eso, con esa megalomanía, con esa vanidad, con ese ego. Pues, ¿qué pasa? Ustedes han visto el lío que ha armado con Noruega, con Groenlandia. Un lugar en donde tiene un acuerdo de defensa con Dinamarca, que es la que controla Groenlandia, donde tuvo 17 bases, tiene una base militar, donde si quiere poner 17 más la puede poner, no hay ningún problema con eso. Ah, no, que él se quiere engullir Groenlandia, porque que él no acepta si no es total y control y absoluto, y Europa se le ha parado. Pero resulta que todo el mundo piensa, vamos a hablar con este hombre, va una delegación a Estados Unidos el viernes pasado, se reúne con Marco Rubio y eso, no llegan a ningún punto y el hombre sigue en sus treces. Entonces ahora nos hemos enterado que él le manda una carta, le manda al primer ministro de Noruega, quillado porque a él no le entregaron el premio Nobel. Para que ustedes vean como cuando un muchachito se riega y dice, me llevo mi guante y la pelota. Ahora si no me dan, y eso, que si no me dan eso, ustedes es peor que le va a ir. Trump advierte que al no lograr el Nobel ya no se siente obligado a pensar solo en la paz. Como cuando un muchachito está en una juguetería y quiere un juguete que la mamá no se lo puede dar y él empieza a zapatear y a vociferar y a hacer cosas. Entonces el primer ministro noruego dio a conocer la carta. Para que ustedes vean la psique de quién no está manejando el mundo desde el lado estadounidense. Querido Jonas, se llama Jonas Gahr Store. Querido Jonas, teniendo en cuenta, oigan esto, que tu país, eso es privado, es un Nobel que otorga un comité, ni siquiera es Noruega, no es político, no es el gobierno. Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Nobel de la Paz por haber parado 8 guerras y más, una mentira de él, un invento de él, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, ahora que el mundo que coja, que voy a bombardear el mundo entero, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos. Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y además, ¿por qué tendría un supuesto derecho de propiedad? No hay documento escrito. Solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos. Pero los Estados Unidos lo que tienen son 250 años. Los vikingos andan por ahí desde que el mundo es mundo. Señores, pero qué cosa tan grande.
Dice él que ahora la OTAN tiene que hacer algo por Estados Unidos, que él es lo máximo que ha tenido la OTAN en toda su vida. Ay, Dios mío, de santo Dios. Le dice el primer ministro, apoyamos que la OTAN de forma responsable refuerce el trabajo y la seguridad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel, le he explicado a Trump varias veces lo que he sabido, que lo sabe todo el mundo, que es un comité independiente de ciudadanos y no el gobierno noruego el que otorga el premio. Pero el problema no es con Noruega, es con Dinamarca. Pero oiga ustedes con lo que sale este hombre. Entonces, dice el canciller de Dinamarca, ya de Noruega, hablé de Noruega, es con Noruega el pleito que él tiene, pero quiere quedarse con Groenlandia que de Dinamarca. Dice el canciller de Rasmussen, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Rasmussen, que hay que darle una respuesta contundente y fuerte para no mostrar señal de debilidad, y todos los países europeos están preparando lo que se llama una respuesta bazooka, que es el instrumento anticoerción. Habíamos acordado el pasado miércoles en Washington una reunión de alto nivel, crear un grupo de trabajo, pero este hombre con estas declaraciones y esta actitud rompió la mesa y todo, saltan por los aires todos los acuerdos que se había llegado. Dice Rasmussen, el canciller danés, es importante que todos los que creemos en el orden internacional nos distanciemos para mostrarle a Trump que no puede seguir por ese camino. Lo mismo que dice Putin con Ucrania. O aquí ahora, vamos a coger República Dominicana porque es el interés estratégico de Estados Unidos. Nada del respeto al derecho internacional. Entonces, para que ustedes vean cuál es la situación que se está viviendo. Entonces, ya le dije ayer, la Unión Europea tiene preparada 93 mil millones de dólares en sanciones de represalias si Estados Unidos le suben los aranceles, que ya amenazó, por ahí es que empieza. ¿Y cuáles son las sanciones que le van a poner? A los aviones, a la aviación, maquinarias, a los vehículos, los productos agroalimentarios, el bourbon, el whisky que producen en Virginia, esas zonas, la mantequilla, los arándanos, los zumos de naranja, etc. Entonces, todas esas cosas ya las tenían preparadas de antes, cuando aquella ocasión ya llegaron a un acuerdo, establecieron aranceles recíprocos, tú 15, yo 0, me puedes vender estos productos, el acuerdo que se llegó con la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene eso aquí y ahora mismo los parlamentarios de la Unión Europea están en desacuerdo de aprobar ese acuerdo que se llegó los otros días por esa actitud de Trump. Igualito que lo que ha pasado con Canadá, que con la presión aquello del 51 estados, ahora ya Canadá acaba de firmar, como yo les detallaba ayer, un acuerdo de $1 trillón con China, un acuerdo estratégico en sentido amplio y global. Inversión en gasoducto, inversión en infraestructura de almacenamiento, los hilos y todo ese tipo de cosas, que van a cambiar las relaciones norteamericanas y canadienses per seculum seculorum, por siempre. Y eso va a afectar a los productores de muchísimas regiones de Estados Unidos que dependen del trigo canadiense de primavera. Muchas cosas, y todas esas cosas las está provocando este señor que se maneja como un elefante en una vidriera. Entonces, Macron es el que primero ha propugnado por este tipo de cosas, pero los 8 países que ahora han sido amenazados por Trump, la Unión Europea va a dar una respuesta unificada. Como dice Rasmussen y dicen, la ley de bazooka comercial. Restricción a importaciones y exportaciones a Estados Unidos, para sus inversiones en la Unión Europea, a sus grandes compañías de software y ese tipo de cosas, Meta, Microsoft, todo ese tipo de compañías. Entonces, a eso es lo que ha llevado Trump con esa ambición desmedida, con ese imperialismo que le ha salido a este hombre, pero que es más por esa vanidad que él tiene. Donde quiera hace un edificio, le puso al Kennedy Center, que es un sitio emblemático en Estados Unidos, Trump Kennedy Center, como que él ha aportado algo ahí, como él tiene que ver algo con la cultura. Y los artistas que han hecho, no participó más de ahí. Y todos los conciertos lo cancelaron.
una megalomanía exacerbada, un ego rebosante, como cuando la leche se bota. Ahora creó un consejo para Gaza, la administración, y ha invitado, Macron le dijo, nosotros no tenemos previsto dar una respuesta favorable, no vamos a participar en eso. Dice que tienen que poner millones de dólares. Y en ese consejo de paz metió a Putin. La Unión Europea tiene a Putin bloqueado por todos los lados y este hombre quiere meterle a Putin por los ojos a la gente, que tenía que estar en el G7. Porque él la va con Putin. Sancione a los países europeos porque no quieren ahora Groenlandia, pero a Putin no le pone sanciones. ¿Cómo se llama la película? En un consejo donde va a estar Vladimir Putin y Orbán, el de Hungría. Dice Macron, nosotros no vamos a participar ahí. Participe usted. Porque ese consejo lo que está es sustituyendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la práctica. Y tiene cosas que van a más allá de lo de Gaza. Es el cerebro oscuro, el baby gobble que tiene Putin, Trump ahí, que se llama Stephen Miller. De seguro que un judío que es más racista y antinazi y nazista que cualquiera. El documento va más allá de las expectativas del marco de Gaza, pone en entredicho muchísimas de las estructuras de Naciones Unidas, pero Trump se acaba de salir de 66 instituciones ahora mismo. ¿Me captaron? Para que ustedes vean. Es un cerebro maligno que está detrás de este señor y él, como un elefante en una vidriera, sale por ahí a derribarlo todo y le dicen, tú eres, te la estás comiendo, tú eres lo más grande, la bolita del mundo. Vaya usted a ver. Una pausa, esto es economía y mercado.